Bien, pues ahora en este programa nos tocaría hablar de un objeto textil también, que es muy importante también para comprender muchas cosas, ¿no? Y que para mí ha sido quizá algo que no esperaba. En mi vida no esperaba yo encontrarme con este segundo lienzo tan perturbador, no me lo esperaba para nada. Pasa una cosa, esta reliquia que está aquí en España, quizá lo peor que le pueda pasar, como dice algunas veces nuestro amigo Jorge Manuel, lo peor que le puede pasar es que esté en España, por muchas cosas, entre otras cosas porque no le damos ninguna importancia, porque no lo conocemos casi nadie, porque hablamos alguna vez del pañolón de Oviedo y pensamos que eso pues es un rostro como puede ser el de Alicante, el de Jaén, como una Santa Faz que de las que hay en Italia o algo así, ¿no? Y evidentemente pues no tiene nada que ver. Yo nunca esperaba encontrarme con ese objeto textil y con esa información, para nada. No había leído nunca nada sobre el sudario de Oviedo, todo mi interés siempre había sido la síndone. Y claro, evidentemente cuando yo me incorporo al equipo de investigación, él le dice que el equipo de investigación nuestro se funda para el estudio del sudario de Oviedo. Eso hay que decirlo así de claro. Y que gran parte de nuestras investigaciones somos investigadores del sudario de Oviedo, no somos investigadores de la síndone. Es decir, que no la investigamos, sí que la investigamos, pero si investigar significa tener acceso directo al objeto, poner el microscopio encima, sacar muestras de ahí, estudiar esas muestras, hemos estudiado lo que han estudiado otros y hemos estudiado la información que otros nos han pasado y en todo caso, si acaso, muestras también las que nos han podido pasar otros, pero nosotros no somos. Yo no me puedo presentar como investigador de la Sábana Santa, aunque de hecho investigo en ella por la información que me pasan otros, pero sí es verdad que esa información que me pasan otros es para mí de prestigio, porque confío en que la gente que me la pasan son dignos de crédito para mí, no por otra cosa. ¿Por qué? Porque son investigadores directos, no son ni periodistas ni divulgadores, que eso es lo que abunda mucho en el tema de hablar de la síndone. Muchos de los que hablan de la síndone, incluso escriben libros, no tienen nada que ver con poderse presentar como investigadores, porque estos sí que ni siquiera muchas veces han tenido contacto directo con los investigadores. Entonces yo cuando me enfrento al sudario de Oviedo, pues me enfrento pues lógicamente ante algo nuevo para mí, totalmente. Y a partir de casi el primer contacto ya me doy cuenta de que esa información que hay ahí, aunque yo no la entendí, evidentemente yo me sorprendió mucho ver aquello tan abstracto, ver cómo de allí se podían sacar tantos datos como me contaron. Hicimos una puesta en común aquí en Sevilla, que me visitaron pues los miembros del equipo, que entonces eran los más significantes en la investigación, entre ellos Guillermo Era, que fue nuestro director y fue prácticamente el alma de la generación de puesta en marcha de este equipo de investigación en el Centro Español de Sindonología, Felipe Montero, el doctor Delfín Villalain, su mujer Teresa Ramos. Entonces en aquel momento eran, pues bueno, Delfín Villalain pues había investigado la sangre y Teresa Ramos, su mujer, habían investigado la sangre, habían estado trabajando sobre el grupo, habían hecho una cantidad de cosas interesantísimas sobre aquello, porque el primero que tiene que estudiar un lienzo que tiene que ver con un cadáver, que tiene que ver con un crimen, que tiene que ver con algo de esto, tiene que ser un médico forense. Entonces, Ciudad de Oviedo, pues eso a mí me dejó sorprendido totalmente. Felipe me contó muchas cosas, Jorge Manuel también. O sea, en aquel momento esa visita fue para mí tremenda. Me dijeron una cosa que muchas veces decía Guillermo en ese momento, dice, mira, tú ahora mismo te tienes que poner tu cerebro en zapatillas, para empezar a entender todo lo que te vamos a hablar. Olvídate de tantas cosas, aquí no hay rostro, aquí no hay nada. Tú pon tu cerebro en zapatillas, porque tienes que empezar a entrar en este tema de esta manera, sin contaminación alguna. Olvídate, esto no es la síndone, esto es una tela mucho más humilde. Vamos, de hecho, el sudario de Oviedo es algo como esto. Y de hecho, esto es un facímil hecho a dos caras del sudario de Oviedo. Bueno, pues esto es. O sea, aquí, si queréis, lo ponemos de una manera o lo ponemos de otra. Aquí no hay forma de ver un rostro por ninguna parte. Sin embargo, sí que lo hay, sí que está, sí que deja una información importantísima. Y además, el hecho de que tuviera acceso a estos estudios, tuviera acceso a acercarme al sudario, aunque claro, como el artista cuando se acerca a esto simplemente es el hecho de estar ante la realidad, que a lo mejor a mí no me interesa nada, la sangre, bueno, que es su naturaleza, y si hay sangre vital o si hay sangre cadavérica, si es del grupo AB, a mí no me va a ayudar a reconstruir el rostro de las partes blandas de la cabeza que envolvió esta tela, pero sí es verdad que lo que me va a ayudar es la geometría me va a ayudar. ¿Por qué? Porque la geometría que tiene esta tela es magnífica para entender los volúmenes que envolvió. Y esos volúmenes que envolvió, con una determinada estructura, con una determinada topografía, con una determinada incluso topografía derivada de los edemas, de los traumatismos, que son absolutamente compatibles con la topografía de la síndone. ¿Y por qué lo son? Porque la síndone no solamente tenemos una imagen
como si fuera fotográfica, porque se comporta casi como un negativo fotográfico, que no lo es, pero además es tridimensional, porque cuando Jackson y Hamper le aplican a una fotografía de la síndrome en el 77 el VP8 le devuelve una imagen en 3D, una imagen tridimensional. Por eso, a partir de ese momento, ellos deciden que la síndrome hay que investigarla. En el 78 sabían que iba a haber una ascensión y a partir de ahí se ponen a trabajar para ver si crean un equipo y para ver si investigan y pueden desplazar a Turín ese equipo y pueden hacer una investigación. Esa topografía de la síndrome y la topografía del sudario, la combinación de esos elementos estructurales me dieron la posibilidad de poder terminar lo que yo estaba haciendo. Y de hecho yo había hecho ya un rostro torturado y a partir del año 2006 que me incorporo al equipo y que me encuentro con esto, pues hago la segunda versión del rostro y la tercera versión del rostro. Y cuando tengo ya hecho eso, es cuando paso ya a reconstruir el cuerpo completo. Es decir, a mí en la síndrome me faltaba información. ¿Por qué? Porque en la síndrome solamente tenemos impronta frontal e impronta dorsal, no tenemos impronta lateral. Entonces, para sacar el perímetro completo de la cabeza, aquí tenemos todo el perímetro de la cabeza, porque esta tela le envolvió todo. Y solamente dejó marca la nuca, dejó marca la cara y dejó marca la oreja derecha, que la encontramos aquí, está aquí, perfectamente. Entonces, con esa información podemos sacar absolutamente todo. Claro, yo pude de alguna manera decir, bueno, aquí tengo de este puzzle tan tremendo, hay aquí una cosita que antes me faltaba y ahora ya la puedo poner. Como la puedo poner, puedo llegar a esta conclusión. Luego, para mí, el sudario de Oviedo es tremendo. Es una pena que no sea entendible, o sea, como no es comprensible, pero al mismo tiempo eso es una gran maravilla. ¿Por qué? Nosotros vamos a suponer que la sábana santa es auténtica y vamos a suponer que no tiene por qué tener una imagen, porque no es normal. O sea, nosotros si envolvemos a un cadáver politraumatizado y fresco, lo envolvemos en una sábana de lino, pues probablemente me va a dejar muchísimas manchas, ¿no? Igual que el rostro de este hombre, si fue un crucificado, le envolvieron entero la cabeza, se lo cosieron al pelo y a la barba en una primera posición y después, una vez que fue este cadáver removido, descolgado de una posición vertical, puesto en decúbito prono lateral derecho, se lo pusieron de otra forma y ahora fue movido a otro sitio en un espacio de unos 10 minutos, pues vamos a suponer que, bueno, aquí no hay imagen y nosotros hemos sacado un montón de datos sin imagen. Normalmente un forense, cuando estudia una tela sobre la cual se ha transportado un cadáver desde un sitio donde lo mataron hasta otro, el forense saca un montón de datos sobre esa tela y no deja ese cadáver ahí una fotografía. Entonces vamos a suponer que la síndrome no tuviera fotografía. ¿Sería por eso menos interesante? No. Sin embargo, ¿qué es lo peor que le pasa a la sábana? Que tiene imagen. Por eso nada más que la estudian por la cara de la imagen, nunca le dan la vuelta. Nosotros a esta tela le hemos dado la vuelta. ¿Por qué? Porque hay que ver por dónde entró la sangre y por dónde salió la sangre. Esa información es vital. Y esto no tiene imagen. Entonces, como no tiene imagen, no lo hizo Leonardo da Vinci. Como no tiene imagen, nadie lo quiso copiar. Como no tiene imagen, nunca ha sido objeto de una explicación tonta, como decir que es una protofotografía hecha por un alquimista de la Edad Media. Entonces, claro, esto es lo bueno que tiene el sudario de Oviedo. Y lo malo que tiene la sábana santa es que precisamente tiene una imagen. Entonces, esto a mí me hizo tratar la síndrome de una manera más objetiva. Porque dije, bueno, voy a suponer que esto no tiene imagen. Entonces voy a coger las manchas de sangre y voy a medir la distancia que hay entre esas manchas de sangre. Voy a coger una sábana, la voy a fabricar con mi facímil, le voy a poner un acetato metreado encima, voy a dibujar todas las manchas de sangre y ahora voy a cubrir un maniquí volumétrico y voy a ver dónde me caen las manchas. Enseguida me di cuenta de que las manchas de sangre que en la síndrome se ven sobre el pelo están en las mejillas, que las manchas de sangre que están en un determinado sitio no están en donde se ven, porque primero se formaron las manchas y después llegó la imagen por no sabemos qué proceso. Entonces yo prescindí de la imagen. ¿Por qué? Porque el sudario de Oviedo me hizo ver la importancia que tenía esta tela sin imagen. Y la síndrome tiene exactamente igual, la misma importancia. Entonces la posibilidad de poder cerrar el puzzle te la da el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo, aparte de que hay muchísimas manchas que coinciden en situación, no en forma, pero sí en situación de los puntos maculantes, las heridas están situadas de la misma manera, las tumefacciones y las deformaciones de la topografía están en el mismo sitio. No hace falta que las manchas sean iguales, porque una misma herida puede producir manchas totalmente diferentes en distintas secuencias de tiempo. Lo que sí es verdad que si yo tengo dos heridas y me pongo un pañuelo, me deja dos manchas de sangre equidistantes.
Si me las vuelvo a poner me va a dejar dos manchas totalmente diferentes, pero equidistantes. Entonces eso es lo que tenemos que buscar y eso lo hemos encontrado en el sudario de Oviedo cuando lo hemos superpuesto con las síndromes. Los procedimientos de fotogrametría y de fotometría nos permiten hacer todo eso. Y esto es lo enormemente importante que para mí ha sido el poder estudiar el sudario de Oviedo y poder de alguna manera definirme como investigador de sudario de Oviedo de verdad. De la síndrome puedo ser un divulgador y al mismo tiempo un investigador indirecto de alguna manera, pero en todos los casos siempre bebiendo de las fuentes que han investigado directamente estos tejidos.